Hola, soy Nicolás Lange, soy escritor, escribo teatro, escribo para narrativa también y eso, hoy día me invitaron a una entrevista por la obra que escribí para la compañía La Chueca a través de la productora White Tiger. Que me encargaron de cierta manera una premisa de escribir una obra sobre dictadura y queerness. Y eso, estamos ahora para hablar de esa obra, que se va a presentar en el Teatro del Puente. Bueno, y estamos en el Teatro del Puente justamente en esta conversación con Nicolás. Muchas gracias, Nicolás, por este espacio para conversar con el canal Somos Tramadores. Y quisiera partir preguntándote, quiero decir, acerca de la obra. ¿Cuál es la trama central de la historia de y cómo se gestó el proceso de escritura de la misma? No hay trama central. ¿Ya? Me gustaba el porque es hablar de los espacios que hay entre medio y la trama central. Entonces quería tomar todos los espacios centrales de la palabras grandes. Cuando uno dice en verdad como hablo de la palabra dictadura, de la palabra cordillera, homosexual, Chile, son palabras muy grandes que no sé describir, entonces lo único que puedo acceder es al espacio entre. Y desde esos espacios dije, wow, quiero ir a ese espacio pequeño entre una cosa y otra. Y ahí comienzan las pequeñas tramas entre los grandes temas. Y entre esos grandes temas, ¿en qué hurgaste específicamente? Amo la estructura de prólogo, que es como la presentación que uno tiene, como por ejemplo cuando uno llega a un bar y le dice a su amigo como, oye, me pasó esto, terminé, o mi madre está enferma, o me siento mal hoy día, así que voy a estar un poco más lento. Y todo se relaja y dice, y puedo empezar a tomar y entender a esa persona. Creo que pasa algo así con el público, cuando el público llega a una sala y todavía estamos afuera, entonces necesitamos algo que nos diga como, esto no va a ser perfecto nunca, no sé cómo va a salir. Es como declarar todo en un aeropuerto, como cuando vas al aeropuerto y te sacas los zapatos, las maletas, declaras todo el equipaje y dices todo lo que va a pasar. El preset en el fondo un poco, ¿no? Un prólogo. Un prólogo. Un prólogo. Ya, Sí. Entiendo. Y la propuesta de experiencia sensorial proviene más bien de una opción de la puesta en escena que definió la directora, o es parte también de la concepción dramatúrgica de la obra? ¿Qué es lo sensorial? Porque leí que en el fondo la obra invita a una propuesta sensorial, a una experiencia sensorial. ¿Fue abordado eso desde la misma puesta en escena o eso también está presente en lo que tú quisiste abordar en esos espacios que tú me comentabas? No sé si me explico. Pero creo que igual el teatro es sensorial, así que Sí. no sé si qué decir que es sensorial. O sea, el texto está escrito, el texto trabaja la metáfora, que es lo único que sé hacer, escribir con metáfora, decir una cosa por otra y comenzar a hilar esas cosas, como hablamos en la vida igual. Así que no sé si el término es sensorial, podría ser, no he leído esa reseña, pero el teatro en sí es sensorial, así que no sé qué decir. Sí, entiendo. Sí. ¿Y cuál sería la metáfora predominante a partir de lo que tú escribiste en la obra, o las metáforas que están presentes en el texto? Las metáforas. Empieza con una metáfora, dice, si Chile no recuerdo bien la frase, dice, si Chile fuera una herida haría falta mucho hilo para coserla, y si yo fuera ministra del Interior, dice Catalina Saavedra, propondría coser Chile y unir Argentina con el Pacífico. Así empieza.
En verdad no sé si una ministra del Interior puede proponer eso, obviamente, por eso es una metáfora. Claro, sí. Eso. Vamos avanzando en metáfora, en metáfora. Pero quiero que sea una obra cotidiana. Es una obra cotidiana, de hecho. En las conversaciones, cuando estaba pensando la obra y la comentaba con la productora o la directora, siempre estaba eso, que quiero que sea algo muy simple a nivel de cotidiano, que no quiero enseñar algo, no creo en esa capacidad moral del teatro de decir yo soy más revolucionario que tú o yo sé más de tú que esto, sino me estoy sentando en la mesa en un bar con alguien a conversar, a decir este es mi punto de vista, esta es mi idea, pero no soy mejor por haber sufrido más ni por haber sufrido menos, estoy exponiendo algo. Vamos a buscar algo un poco más desconocido, un poco más milagroso. Veamos qué pasa si juntamos todas estas palabras y vamos pasando por las escenas. ¿Y cuál sería la exposición acá que te interesó abordar específicamente en esta obra? Desde eso cotidiano que mencionas. Creo que lo entretenido de haber hecho la obra es que se van uniendo cosas sin tener una trama lógica, desde una escena de un hombre que está muriendo de SIDA un hermano que está muriendo de SIDA en los años 90, hasta una exposición sobre la cordillera de los Andes, hasta un buzo submarino que baja al abismo, al punto más hondo del planeta, hasta la declaración de un militar que habla sobre la cal y sobre cómo la tierra cómo crecen las cosas en la tierra con cal después de un tiempo. Y si tomamos todo eso, se va uniendo, de cierta manera tienen lógica, tiene un sentido, como una conversación normal, porque cambiamos de tema todo el rato. Sí. Y funciona. A mí me funciona al menos. Y solemos pasar de un tema a otro, en el Sí. fondo. Sí, entiendo. En una entrevista que fue realizada por la revista Grifo, comentaste que al escribir buscas actos imposibles con el lenguaje. Y de qué manera eso está presente en el proceso de escritura de Amo esas figuras de cuando uno está hablando y de ahí se va hacia otra parte, pero de una manera muy sutil. Es como cuando en Háblame como la lluvia, déjame escuchar de Tennessee Williams, ella está y dice, algún día me voy a ir de acá. Ellos están en una cama, son dos adolescentes, y ella dice, un día me voy a ir de acá y me voy a ir con un nombre falso, un pequeño hotel en la costa, y Tennessee Williams hace que pasen 60 años en esa espera, y dice, voy a ser muy vieja y mi cuerpo va a estar muy delgado y un día me volaré. Es un monólogo muy largo. Pero ese tipo de figuras las hacemos todo el tiempo. Comenzamos a describir algo y nos vamos en eso. Y acá igual se hace. La Trinidad Saavedra lo hace mucho en ese como... O sea, no la Cata, sino las actrices, pero no sé si la Cata de hecho hace ese monólogo, pero hablar de que hay momentos en que uno se siente tan mal que va a haber esos peces que viven en las cavernas con una luz y que ese pez va a tocar tu ventana y va a decir, oye, estoy en la mierda realmente, estoy en el abismo, para que algo así pase. Obviamente es imposible que eso pase, pero es eso, ese tipo de cosas. Entiendo. Y es una obra que apela al amor en contextos de violencia, de acuerdo a lo que también he investigado. Entonces, has señalado también que es difícil escribir sobre el amor. ¿Y dónde a tu juicio radica esa complejidad y en particular qué reflexiones fuiste sedimentando al respecto mientras escribías esta obra? Ya no estoy de acuerdo que sea con el amor en los tiempos de violencia, porque siempre hay amor en tiempos de violencia, siempre hay gente explotando en el mundo y siempre hay mucha gente muriendo. Es como hay un poeta que me encanta que se llama Peter Gizzi y que dice, el mundo está en llamas, pero siempre ha estado en llamas. Y así comienza el libro para su hermano muerto, hablando del mundo. Lo encuentro muy noble hablar del mundo para hablar de su hermano muerto. Y tiene razón, o sea, el mundo siempre ha estado en llamas. Entonces es hablar sobre amor.
Me encanta hablar sobre amor. Me encantan los grandes temas, de hecho, ahora. Antes les tenía miedo de decir como quiero hablar de amor, de muerte. Y hay algo a veces en el ambiente o en el aire actual que todo se vuelve muy autobiográfico, muy autoficcional, que yo igual lo hago, pero me gustaría igual sospechar de eso. ¿Qué hay detrás de eso de tener miedo a describir grandes palabras o grandes épicas de nuevo? Y lo digo porque yo mismo no lo hago. O sea, quiero acercarme a eso. En épocas de crisis, escribir de nuevo, como nacen proyectos gigantes como escribir Moby Dick, como Cortés que escribía Roberto Suco muriendo de SIDA en los años 90, o Pirandello que escribía 6 personajes en busca de un autor en plena Segunda Guerra Mundial, en vez de escribir sobre muertos cayendo en zanja, escribe personajes perdidos buscando un autor. Entonces como creo que hay un gesto igual muy lindo o muy inútil y hermoso, porque no es necesario. Ahora me ocurre eso con que todo el teatro es necesario y la palabra esta es una obra necesaria es algo que me produce un poco de extrañeza, como vayan a ver esta obra porque es necesaria. O sea, que estamos hablando de necesario. El teatro me gusta a mí cuando, por lo mismo, me gusta la literatura de cierta manera porque es necesaria. Y las frases que me han salvado, que me han consolado son necesarias quizás, pero me hacen sentir mejor. ¿Y cuáles sientes que son esas frases que te han salvado? Me gustaba mucho Telier cuando chico y lo encuentro todavía fascinante, o sea, no me dejó de gustar nunca Telier. Y tiene frases hermosas que me han acompañado cuando me sentía triste y las leía en mi mente y decía, wow, esta frase me hace sentir bien. Eso tiene la literatura, que son pequeñas frases que son como dispositivos que se van añejando y las puedes mencionar en una mesa. Son palabras. Y con respecto a lo que me decías de la autoficción y esa sospecha, quisiera profundizar un poco en eso. ¿En qué sentido consideras necesario efectuar ese ejercicio de sospecha con respecto quizás no es la palabra más ideal, pero al recurso de la autoficción? Digo la palabra recurso. Sí, porque primero quiero sospechar de mí mismo. Es bueno sospechar de uno mismo cuando escribe, que no todo lo que... Para descubrir nuevas cosas hay que sospechar igual, creo. O no nuevas, sino es bueno siempre sospechar de lo que uno está haciendo. Y creo que a mí me es muy cómodo escribir de mí mismo y ponerlo en otras circunstancias. Y creo que me siento en algo tan desconocido cuando no estoy tomando una temática mía, que siempre va a ser mía, pero eso lo encuentro muy... Por eso ahora quiero incursionar más en narrativa, más que en teatro. El teatro siempre me lleva a lo personal. Comienzo a escribir teatro y siempre me lleva a algo muy personal. Pero esta obra no, debo decir. Esta obra está jugando con estos grandes temas y grandes palabras. Por eso agradecí igual la invitación que me hizo la compañía para escribir esta obra y poder moldear estas cosas grandes. Y cuéntame acerca de esa invitación. ¿Cómo se gestó la invitación en el sentido de... ¿habías trabajado con ellos antes? Nunca. Nunca. Ya. Ellos te contactaron y te plantearon la posibilidad de que abordaras Sí. un texto específico Sí. para el grupo. Era la segunda, no sé si me equivoco en esto, no sé si es la segunda obra de la compañía, es la segunda obra de la compañía, creo, que ya venían trabajando con la productora White Tiger, compañía de La Chueca, y este es el segundo texto, y me invitaron y conversamos, dije que sí, y comencé a escribir de esta premisa que al mismo tiempo me gustó mucho porque es muy libre hablar de... Son premisas pero que te dan mucha libertad para ir construyendo. Entonces yo escribí una escena y de ahí dialogábamos y así fui escribiendo toda la obra hasta llegar a un fin. Y les iba presentando, tengo esta idea. Y fue muy libre en general en ese proceso. Tuve mucha libertad para escribir.
O sea, iban trabajando mancomunadamente a medida que tú escribías. Yo presentaba, decía, tengo esta idea, escribía esto, y de ahí nos veíamos, no recuerdo cuántas veces nos vimos realmente. Pero sí, tuve esas ideas y decía como en esta idea comienza con la cordillera, entonces iba armando los bloques, luego vamos a estos militares que encuentran un cuadro, como en la UNCTAD 3, luego a otra cosa y otra. Entiendo. Y volviendo a esta frase que mencionaste recién, primero quiero sospechar de mí mismo. En ese ejercicio de tu propia sospecha, ¿qué has ido descubriendo como escritor? Primero mi relación con el teatro, creo que es extraña. Creo que me refleja mucho. Entonces hablar con un amigo que siempre te va a tratar bien, pero es medio tóxico, como... entonces primero sospechar del teatro y eso sospechar de mí mismo, de cómo veo el teatro, de cómo escribo teatro. No sé si lo que estoy escribiendo cuando escribo teatro es teatro, que eso es toda una gran mentira, porque digo esto es teatro y es teatro. Y no sé si existe una autoridad que pueda decirme esto no es teatro, esto es teatro. Pero cuando escribo narrativa es lo mismo igual. Pero el teatro tiene algo que personalmente siento que me culpa, o que no trabajo lo suficiente, o que tiene algo moral fuerte, que requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y no me gusta trabajar mucho tampoco. Me gusta tener tiempo. Me gusta aburrirme. Me gusta no hablar de las cosas necesarias también. No estoy diciendo que esté un exiliado de los temas, sino que realmente creo que tener tiempo es muy importante. El teatro, por las circunstancias económicas o por todo, da muy poco tiempo para hacerse y escribirse, y todo es acelerado y responde a algo muy veloz, muy animal, muy rápido, muy necesario. Es eso. Entonces mis sospechas siempre están en mí mismo y me reflejan con el teatro, y por eso a veces digo que escapo del teatro cuando al final amo el teatro. ¿Y esa moral, a tu juicio, de dónde crees que proviene? ¿Del hacer o también está teñido de otras esferas? ¿La moral del teatro? Sí. ¿O la moral mía? La Estoy moral... hablando de mi moral, ¿cierto? Sí. Creo que tiene que ver con el trabajo. Creo que tiene que ver, más que una moral, con un miedo, que el teatro acaba y muere, y yo le tengo miedo a la muerte, entonces no quiero que las cosas acaben tan rápido y me niego a eso. Y siempre juego con esa inutilidad en el teatro, digo, wow, todas estas palabras se van a acabar, esto no está sirviendo de nada. Y me aterra, y lo encuentro hermoso igual. Es muy noble. Es muy noble, pero el mundo no sé si es tan noble. Te aterra la inutilidad, en el fondo. Sí. No, me aterra la muerte, la inutilidad la Sí. amo, ese es el punto. Entiendo. En esta entrevista también para la revista Grifo comentaste que lo íntimo es profundamente político, y lo conecto con lo que me decías hace un momento respecto también de escrituras de autores que mencionaste. Entonces, ¿cómo sientes que...? Igual lo íntimo es directamente político, eso no es mío, es de las feministas del año 70 que plantean todo eso. Lo sé. Muy antiguo, ¿sí? Sí, lo sé. ¿Cómo sientes que se ha plasmado esa idea en tus obras? Que ahora estoy trasladando esto a las distintas obras que has escrito. ¿Y qué comunicas desde ahí hacia los espectadores, hacia quienes ven tu trabajo? Creo que toda la gente se relaja cuando hablamos de algo íntimo.
Alguien escucha mejor cuando le hablas de tu pareja, de tu matrimonio, de tu relación, de amor, de sexo. La gente se relaja. O cuando alguien confiesa que está mal o que no está bien. Creo que hay algo muy lindo ahí en... ¿Estás bien? No estoy tan bien. Y ocurre algo, se entiende algo y se destensiona. Y a través de ese lubricante que es lo íntimo, de ahí poner un gran tema o ponernos a discutir de ideas grandes. Lo íntimo funciona igual en mis obras como una entrada a algo, porque si no nadie escucha. Es difícil escuchar, es difícil el teatro, me cuesta escuchar, es súper difícil, uno viene pensando muchas cosas y a la salida la gente va al teatro y yo pienso que me voy a encontrar con gente igual, hay ansiedad, hay emoción, más que por la obra, a veces por la gente. Entonces no olvidar eso, que hay gente y hay muchas cosas pasando. Necesito mencionarlo para poder empezar, o si no todo se vuelve un monstruo. Que están sonando las cosas afuera, que afuera hay cosas importantes. Como todo el prólogo de esto podría durar y durar y durar y durar. Es lo mismo. Como afuera están las cosas importantes. Sí. Y para ti, ¿qué es una trama y cuáles son los elementos que privilegias al momento de comenzar una investigación en torno a una eventual trama? Es rara la palabra investigación, no sé si investigo. Ahora siempre se usa investigación para todo, estoy haciendo una investigación, no sé si realmente investigo. Escribo mucho, sí, estoy escribiendo mucho. Y cuando escribo, voy uniendo cosas y digo, wow, esto me gusta, esto está bien. Muy binario en ese sentido, esto es bueno, esto es malo. Como el Génesis, como Dios creó la tierra y fue bueno. Me gusta ese verbo, de hecho, como qué significa ese bueno, ese primer bueno. Pero más que eso y darle una lectura católica no sé si investigo y no sé si estoy haciendo una investigación, pero sí hago una trama, porque voy entramando cosas que son diferentes. Es como el coser, como de nuevo volver a la primera imagen del coser, como si Chile fuera una herida, falta mucho hilo para coser. Y de cierta manera el teatro es lindo, porque las cosas se cosen solas, o se cuecen solas, no, se cosen solas. Pones un argumento al lado de otro y de ahí la obra se reposa y pasa de una cosa a otra y digo, wow, esto no lo pensé. Eso es bueno. Y eso. Y en ese reposo la trama va adquiriendo vigor de alguna forma. ¿Qué opinas al respecto? ¿Que va adquiriendo qué? ¿Vigor? ¿Adquiere vigor en ese reposo? O... No sé si la palabra es vigor. ¿Ya? Ojalá que adquiera misterio, que sería más entretenido, que fuerza. Tengo mucho miedo a esas palabras como con la energía que tenga que tener algo, como si tuviera energía para llegar al final. Mi obra parte súper agotada siempre, muy agotada, se declara todo. Es como si el personaje o la voz o las palabras estuvieran muy agotadas. Como si todos los personajes al empezar la obra no pudieran decir nada más. Y de ahí van armando en ese prólogo la energía para terminarla. Pero la gente está muy cansada. Muy cansada de mi obra, son gente muy cansada. Empiezan mal, están como el hoyo. De ahí se mejoran un poco. ¿Y ese sello en el fondo lo fuiste descubriendo gradualmente o cómo? Porque has dicho algo que observas de tu propia obra, entonces ¿cómo entraste a ese diagnóstico de tu obra y para llegar finalmente a esta conclusión que me planteas? Haciendo obras y de ahí leyéndolas. Y
para ti existe un tránsito y cómo sería ese tránsito entre la trama literaria y la trama que va apareciendo en la escena al momento de ir montando, de crear una performance, por ejemplo? ¿Cómo visualizas ese diálogo? No entendí la pregunta. Existe la trama literaria, ¿cierto? La trama que está escrita en una obra, ¿cierto? Y luego la trama que aparece en la escena, Sí. ¿cierto? Que va apareciendo en la escena cuando se trabaja el proceso de montaje. Entonces, en ese tránsito, de acuerdo a tu experiencia y tu visión, ¿qué elementos son primordiales en la creación, en el traslado, en el fondo, ¿no? No lo sé. Ya. No lo sé. Cuando escribo un texto lo escribo, tengo control de lo escrito, de las palabras, de los materiales que salgan de eso, no tengo control sobre nada. Intento imagino sí, igual, que las palabras que se declaran puedan ser simples y cotidianas, que no sean difíciles de decir. Entiendo. Y cuéntame respecto de tus proyectos escriturales de hoy, en qué estás y qué estás haciendo actualmente en Italia, donde resides por estos días, porque estás de paso acá en Chile. En Italia nada, no estoy haciendo nada. Acabo de llegar de París, que estaba haciendo un proyecto que se llama Survival is a Creative Act, que es entre la Embajada de Chile en Francia, el Instituto Francés y el MINCAP, que lo hice en la Cité des Arts, que habla sobre los exiliados que viven en París durante la época de la dictadura y la solidaridad del Secours Populaire, y también habla Augusto Dalmar, el primer premio nacional de literatura, que era homosexual y que escribió una de las primeras novelas homoeróticas latinoamericanas, Pasión y muerte de un cura de oro. Esa es una. Ahora voy a Nueva York a escribir por un mes y algo al Watermill Center. Luego regreso a Italia y este año se publica en el Centro Nacional Dramático una obra que escribí todo el año pasado. Es una coproducción son teatros asociados. Yo estaba representando el Centro Dramático Nacional de Madrid. Está a la cabeza en Bélgica el Teatro Nacional de Lituania y el Gorki Theater en Berlín. Y es una obra que se llama Hans the Boy, Hans the Dog, Hans the Other Boy Too. Y se va a publicar este año, no sé cuándo. Y se está dando igual, esto podría durar el próximo mes en Madrid, con un elenco español. Qué bien. ¿Y en Nueva York qué vas a escribir? No sé. No sabes. Y por último, ya que estamos en el tiempo establecido, ¿cuáles son tus referentes literarios y por qué los consideras como tales? Me gusta mucho Hervé Guibert, que es francés, que escribió este libro, Al amigo que no me salvó la vida. Escribió hasta el último momento, cuando estaba muriendo. Me gusta él mucho. Lo he revisado mucho el último tiempo. También estoy leyendo a Melville, estoy leyendo Moby Dick, estoy leyendo Annie Ernaux, un libro que se llama Getting Lost, muy bueno. Estoy leyendo muchos diarios de vida. Debería leer más narrativa, pero estoy leyendo muchos diarios, como autores que escriben diarios. Entonces Guibert, Annie Ernaux, Barthes, el diario de duelo que escribe a su madre cuando muere. Estoy leyendo a McCarthy. Estoy leyendo Blood Meridian de McCarthy. Estoy leyendo
no sé, estoy con otras cosas. ¿Y qué te atrae en particular de los diarios? Que puedo ver a alguien como si estuviera hablando con esa persona, algo muy... y preguntándose sobre qué es la escritura igual, que creo que es la gran pregunta. ¿Qué estoy escribiendo? ¿Cómo estoy escribiendo? ¿Cómo se escribe? Eso es muy lindo. Mucha vulnerabilidad de ver la fecha. Es lindo. Las entradas de diario. Sí, Sí. las entradas son Sí, increíbles. sí. Bien, Nicolás, te agradezco la entrevista para Somos Tronador y mucho éxito en tus futuras actividades y bueno, esperamos continuar leyendo tu obra y viendo tu obra también acá en Chile. Genial. Gracias. Gracias.